enero. En comunicación ya con David Catriguala, quien fue el impulsor del el registro de agresores sexuales, ley que en nuestra provincia aún duerme en los cajones y que no ha sido reglamentada. Obviamente que ante cada suceso justamente que tiene que ver con agresiones sexuales, con abusos sexuales, sobre todo a menores, el año pasado fue a pesar de la pandemia, uno de los temas que nos atañó casi frecuentemente. En cada marcha lo pudimos ver allí a David y en este caso, obviamente, ante lo sucedido en San Julián y distintos hechos que van sucediendo también en Caleta Olivia han tenido lugar este fin de semana manifestaciones al respecto. Lo convocamos para poder hablar del tema. Buen día, David, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos como siempre el hablar con Nuevo Día. Hola, buen día chicos para ustedes en la mesa y para toda la audiencia. Al contrario, agradecido yo por estar siempre pendiente de estos temas tan sensibles. David, nos surgió llamarte después de ver ayer una de las tantas publicaciones de casos de abuso sexual infantil y un comentario tuyo que decía, como che, a todo esto el registro sigue sin estar sin reglamentarse, sin estar en vigencia. Es como una de las grandes deudas de la clase política respecto de este tema, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, nunca mejor dicho, es una gran deuda de la clase política de Santa Cruz, porque aparte lo que es el registro de agresores sexuales, que es la ley 3659, sancionada el año pasado no, en realidad ya estamos en 2021, en 2019 fue sancionada esta ley, llevamos 2 años, ¿no? Ley 3659, y bueno, uno entiende, digamos, iniciativas como esta, como la que es la de registro de agresores sexuales, se ha presentado en la Cámara de Diputados a través de la organización PAICAN desde el año 2008. De hecho, hay registros en medios de comunicación desde ese año, como que esta iniciativa estaba por sancionarse y demás. Bueno, tardaron 11 años en que se sancione y ya llevamos 2 para que se reglamente. David, va a parecer reiterativo o quizás para vos básico, pero contémosle a la gente en el detalle a la hora de profundizar de qué se trata este registro que todavía no está en vigencia. Mira, lo que es el registro nunca resulta reiterativo, eso no porque, digamos, siempre hay nuevos oyentes, así que viene bien también la aclaración. Cuando hablamos del registro de agresores sexuales, hablamos, bueno, primero de una ley, ¿no? De un legajo donde toda persona condenada por delitos contra la integridad sexual y además de los delitos de grooming, que nosotros establecimos ante esta ley, digamos, otras leyes, otras legislaciones del país esto no lo cuentan, pero las nuestras sí. Bueno, todas personas que hayan cometido algún tipo de delito de este tipo pasan a integrar un registro. Esto es con un legajo personal, es decir, con todas las señales particulares de la persona, todo el perfil delictual, además, digamos, además la inscripción en este registro obliga a esa persona que ha sido condenada con sentencia firme a, por ejemplo, tener actualizada su foto durante un año, ¿no? Digamos, no mayor de un año. Todos los años tiene que actualizar su foto. Además, informar cualquier cambio en su residencia, sea circunstancial o de la forma que sea, digamos, si se va de vacaciones, también informarlo a 7 días de producido. También otra por ahí del artículo que para nosotros nos parecía más importante era un artículo que lo que hacía era, en cierta forma, se limitaba, digamos, el acceso de estas personas con niños, con adolescentes y demás, ¿no? Bueno, ese artículo fue vetado, el artículo que nosotros creíamos que era fundamental, pero lamentablemente fue vetado. Ahora, qué triste que te escuchemos hablar y vos digas de incluía, esto marcaba, decía, todo como que debería haberse hecho y a esta altura del partido, con todos los casos que tenemos, no se haya hecho. Es una cosa que no tiene lógica, ¿no? Uno lo piensa y no le encuentra explicación a esto. No, pero además es como ustedes decían, en los casos por ahí que salen a la luz, digamos, la Organización Mundial de la Salud nos indica que solo el 5% de los casos son denunciados. Es decir, uno toma en cuenta que, bueno, de cada 20 casos solo uno es denunciado, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y además, una vez que son denunciados, también las familias muchas veces, bueno, ustedes lo han visto también, ¿no? Pasan por, digamos, en marchas casi con los hermandades del Estado, porque no se los toma, digamos, no se los tiene en cuenta, ni a la víctima ni a su familia, entonces es muy doloroso. David, y en el medio, buen día Héctor, te saluda David, y en el medio sigue estando este desconocimiento y sigue estando la falta de voluntad política, ¿no? De los legisladores de nuestra provincia, ¿no? Hola, buen día, Héctor.
Sí, mirá, a nosotros nos costó prácticamente 2 años, casi 2 años, ¿no? Para que se sancione la ley. Igual llevamos 2 para la reglamentación corre por cuenta del Poder Ejecutivo, ¿no? En el momento de la promulgación también hubo una demora y bueno, hoy por hoy uno entiende a qué se debe esta demora. De hecho, en los próximos días seguramente estaremos teniendo audiencia con el jefe de gabinete del ministro para ver, bueno, qué podemos hacer, porque también entendemos que, digamos, puede haber una demora que puede llegar a ser razonable, ¿no? Pero ya 2 años no puede ser razonable porque genera artículos. Uno Aparte, entiende que sí. lo que está faltando es voluntad política, y bueno, empezaremos, digamos, buscando la manera de poder reunirnos y también paralelamente a ello buscar por ahí la forma de volver a conseguir el apoyo de los consejos deliberantes para pedir la reglamentación. Claro. Aparte, no es una cuestión que uno pueda verle un trasfondo político, no es que vos pedís que todos los diputados se hagan un estudio sobre algo y que digan, bueno, no, los oficialistas no. Esto es contra los agresores sexuales, digamos, no hay manera de defender a esas personas, digamos, o de defenderlos, quiero decir, de no avanzar con este registro. Es que públicamente ahí está el tema, públicamente estamos todos de acuerdo de que Claro, debe ser, digamos, estas herramientas de seguridad ciudadana, porque es una herramienta en definitiva, ¿no? De sus familias para apoyarlas, para acompañarlas, para creerles, fundamentalmente. Bueno, ahora en la fase privada uno no entiende por qué tanta demora. Además, digamos, hay un movimiento desde el momento en que, digamos, una vez una ley es sancionada, una vez que un proyecto de ley es sancionado, es promulgado, se debe reglamentar. No puede pasar tanto tiempo sin que se reglamente y esto, digamos, es peligroso. La realidad es que es peligroso y además de, obviamente, peligroso e indigna, ¿no? Hay una frase que siempre por ahí repito, que hay que transformar la indignación en acción, ¿no? De esto se trata, me parece. David también hacía referencia hace un ratito de que no todas los casos llegan a denuncias. Eso también tiene que ver un poco, refleja, ¿no?, la desconfianza que existe de la gente para con la justicia. De decir, o de ver manifestaciones como las que vimos a lo largo de todo el año pasado, donde incluso hasta con más énfasis que contra los propios victimarios es contra la justicia en muchos casos, ¿no? Es que sí, sí, seguramente, digamos, uno también toma en cuenta, no sé, lo que ha sido el año pasado con la virtualidad, ¿no? Y esta nueva normalidad que se acerca. La cantidad de casos de grooming también que han denunciado, y adolescentes sobre cómo detectar indicadores, sobre cómo prevenir, sobre cómo concientizar, sobre cómo erradicar este tipo de flagelo. Uno entiende que hay cuestiones que se deben trabajar muy, digamos, muy profundamente, porque son cuestiones que son muy sensibles a la sociedad, ¿no? Hay cuestiones que uno no puede mirar para otro lado, ¿no? Porque la indiferencia ante los casos de abuso sexual infantil es aceptación. Esto es funcionamiento de esta manera. Por último, te pregunto, David, hablamos contigo, creo que la última comunicación fue justamente por eh, el arribo, si se quiere, de Grooming Argentina, como, con vos como referente a la provincia, ¿cómo viene desarrollándose ese proceso? ¿Hay gente interesada? Sí, sí, mirá, por ejemplo, en Santa Cruz teníamos una llegada, digamos, incipiente, ¿no? Ahora hay varias personas en proceso de postulación, los voluntarios, digamos, son sometidos a un proceso de ingreso, digamos, a la organización. Y bueno, para este año se prevé mucho trabajo. La realidad es que hay que trabajar mucho desde la prevención, desde la visibilización, desde la concientización y desde la rehabilitación. Así que prevemos trabajar no solo, digamos, desde el voluntariado, sino también buscando la forma por ahí de articular con los gobiernos locales, ¿no? Para poder establecer convenios de cooperación y demás. David, muchas gracias por este contacto. Esperemos sinceramente que este año sea el año, ¿no? Para esta reglamentación y para la puesta en vigencia de algo tan importante para un problema extremadamente importante que tenemos. Sí, no, sin duda, sin duda. Nosotros haremos el esfuerzo, como siempre, dando la cara y dando la discusión donde haya que darla. Y bueno, sí, el desafío es enorme, pero estamos convencidos de que este va a ser el año donde se va a lograr definitivamente. Un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre. Para ustedes y gracias por estar siempre del otro lado. Abrazo. Abrazo.